Bienvenidos a nuestra inversión de hoy. Nos adentramos en un tema sobrecogedor, una crisis de derechos humanos que está asolando México, las desapariciones forzadas, preparados para una auténtica montaña rusa de emociones, porque lo que vamos a descubrir es realmente impactante. Impactante se queda corto, la verdad es que la magnitud de esta tragedia es difícil de comprender. Porque eso es una idea, según el artículo de Alicia Presentes, desapariciones en México. La impunidad es casi absoluta. Más de 115,000 personas han desaparecido en México. Imaginad una ciudad como Sevilla, completamente vacía. Y lo más escalofriante es que no es un fenómeno nuevo. Efectivamente, las desapariciones forzadas en México tienen raíces profundas que se remontan a la década de 1960, cuando se utilizaban como herramienta de represión política. Pero lo que estamos viendo ahora es mucho más siniestro y generalizado. El artículo describe cómo este fenómeno ha evolucionado desde entonces. Si antes las desapariciones se centraban en silenciar a la oposición política a partir de 2006, se convierten en una amenaza para cualquiera. Es un cambio radical que nos deja a todos en una situación de vulnerabilidad aterradora. Exacto. El artículo señala la guerra contra el narcotráfico declarada en 2007 como un punto de inflexión crucial. La militarización de la seguridad, aunque tenía como objetivo combatir el crimen organizado, tuvo la consecuencia no deseada de disparar la violencia y la impunidad. Es decir, que la propia estrategia para combatir el problema lo agravó. En este contexto, las desapariciones se convirtieron en una herramienta más de este conflicto atroz. ¿Pero qué significa realmente desaparecer en México? El artículo menciona un término que me puso los pelos de punta: levantón. El levantón es la forma en que se conoce a sus secuestros. La víctima es arrebatada a la calle sin previo aviso, sin dejar rastro. Es una imagen que te hiela la sangre, ¿verdad? Desde luego, es como si te tragara la tierra. Y lo que más me impacta es la aparente aleatoriedad, esa sensación de que cualquiera puede ser víctima a cualquier momento. ¿Cómo podemos siquiera empezar a comprender la magnitud de esta tragedia? Empecemos por los números. El artículo nos da cifras que son sencillamente abrumadoras. 115,000 compropos, 572 desaparecidos, más de 5,600 fosas clandestinas y más de 52,000 cuerpos sin identificar. Son cifras que te dejan sin aliento. Son números que cuesta asimilar. Cada uno representa una vida, una historia, una familia destrozada por la incertidumbre. Es una auténtica crisis humanitaria que nos interpela a todos. Y lo más preocupante es la impunidad que rodea estos casos. Muchas veces las víctimas son culpabilizadas, se insinúa que algo habrán hecho. Es una forma de justificar lo injustificable, de mirar hacia otro lado. El artículo lo describe como el crimen perfecto, sin testigos, sin pruebas, sin justicia. Y las familias atrapadas en un limbo de dolor e incertidumbre buscando respuestas que nunca llegan. Exacto, es desgarrador pensar en el sufrimiento de estas familias, en la angustia de no saber qué ha sido de sus seres queridos. Y mientras tanto el sistema forense está completamente desbordado. Desbordados es poco. Miles de cuerpos sin identificar se acumulan en morgues, fosas comunes. Incluso se han donado a facultades de medicina. Es una imagen dantesca que refleja la magnitud de esta crisis. Y ante esta situación, ¿qué hacen las familias? ¿Se resignan a la desesperanza? De eso nada. Lo que hacen es luchan con uñas y dientes por encontrar a sus desaparecidos, por obtener justicia. Es una lucha heroica llena de obstáculos y peligros. El artículo habla de madres que recorren el país, buscando en fosas clandestinas, enfrentándose a las autoridades, a las amenazas e incluso a la muerte. Es increíble. A pesar del dolor, a pesar del miedo, no se rinden. ¿Cómo es posible tanta valentía? Es la fuerza del amor, la fuerza de la esperanza. No se resignan a perder a sus seres queridos en un agujero negro de silencio e impunidad. Y lo más admirable es que no luchan solo por sus familias. Luchan por todas las víctimas, porque esta tragedia no se repita. Su lema, sin las familias no, lo dice todo. Ellas son el motor de la búsqueda de la verdad, la voz de los que ya no tienen voz. Pero ¿cómo es posible que en un país como México, con un sistema judicial supuestamente en funcionamiento, la impunidad sea la norma en estos casos? Bueno, el artículo señala varios factores. Uno de ellos es la corrupción que lamentablemente impregna todos los niveles del sistema. Jueces, policías, funcionarios, incluso miembros del ejército pueden estar involucrados en estas redes de crimen y desaparición. Es como si hubiera un pacto de silencio, Ya. ¿no? Nadie ve nada, nadie dice nada y los culpables siguen libres. Y mientras tanto, las familias siguen buscando sin recursos, sin apoyo, enfrentándose a un sistema que parece diseñado para silenciarlas. Exactamente. Y a esto se suma la falta de recursos. El sistema judicial está desbordado, la policía carece de la capacitación y el equipo necesarios para investigar estos casos de manera efectiva. Y por si fuera poco, el sistema forense está colapsado con miles de cuerpos sin identificar. Es una situación que te deja con una sensación de impotencia tremenda. ¿Cómo se puede romper este círculo vicioso de violencia e impunidad? El artículo menciona algunas claves como fortalecer el sistema judicial, acabar con la corrupción y sobre todo garantizar la protección de quienes buscan justicia a las familias, las organizaciones de derechos humanos, los periodistas.
arriesgan sus vidas por descubrir la verdad. Es alucinante. Es que encima de sufrir la desaparición de un ser querido, tienen que enfrentarse a amenazas, persecución e incluso a la muerte por buscar respuestas. No hay nadie que les proteja. En teoría sí, México ha firmado tratados internacionales y ha creado leyes para abordar esta crisis. Pero la realidad es que la implementación de estas medidas es deficiente, la voluntad política brilla por su ausencia. El artículo habla de la presión internacional de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. ¿Qué proponen exactamente? Bueno, entre otras cosas, piden al gobierno mexicano que cree una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones, una estrategia integral que aborde el problema desde diferentes ángulos. También exigen que se investiguen y se sancionen a los responsables y que se garantice la reparación a las víctimas y sus familias. ¿Y se ha hecho algo al respecto? Según el artículo, el comité denunciaba en septiembre de 2023 que México seguía sin tomar medidas para cumplir con estas recomendaciones. Es decir, que a pesar de la presión internacional, la situación sigue estancada. Es indignante. Es como si la vida de esas personas no importara, como si sus familias no merecieran justicia. Y mientras tanto las desapariciones continúan, hay alguna luz al final del túnel. Hay motivos para la esperanza. Es difícil ser optimista ante una realidad tan cruda, pero creo que la lucha de las familias, la presión de la sociedad civil, el escrutinio internacional, todo eso puede generar cambios a largo plazo. Ojalá sea así. La verdad es que después de sumergirnos en esta realidad tan sombría, uno se queda con una sensación de desasosiego, de impotencia. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie para contribuir a cambiar esta situación? Hay muchas cosas que podemos hacer. Lo primero, informarnos, conocer la magnitud del problema, difundir la información. También podemos presionar a nuestros gobiernos para que exijan al gobierno mexicano que tome medidas concretas, apoyar a las organizaciones que trabajan en el terreno, donar a las familias de los desaparecidos. En definitiva, no mirar para otro lado, no quedarnos callados ante esta tragedia. Exactamente. La indiferencia es el mejor aliado de la impunidad. Romper el silencio, exigir justicia, apoyar a las víctimas. Cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. Y hablando de acciones, volviendo al tema de las familias, ¿qué más nos cuenta el artículo sobre su lucha? Es que su valentía y determinación son realmente inspiradoras. El artículo describe cómo estas familias, especialmente las madres, se han convertido en auténticas investigadoras, en expertas forenses. Aprenden a excavar, a identificar restos humanos, a navegar por el laberíntico sistema judicial. Es que no se conforman con esperar a que las autoridades hagan su trabajo. Toman las riendas de la situación y se enfrentan a un sistema que parece diseñado para obstaculizarlas en cada paso. Exacto. Se enfrentan a la burocracia, a la corrupción, a la indiferencia e incluso a la hostilidad de las propias autoridades. Pero no se rinden. Su amor por sus desaparecidos les da una fuerza sobrehumana. Es realmente conmovedor. Y a la vez te hace pensar en la responsabilidad de las autoridades, en su falta de voluntad para asumir su responsabilidad en esta crisis. Es que no se trata solo de buscar a los desaparecidos, sino de prevenir que estas tragedias se repitan. Y eso implica abordar las causas profundas del problema, la corrupción, la impunidad, la violencia estructural. Y ahí es donde entra en juego la presión internacional. ¿Qué más nos dice el artículo sobre el papel de la comunidad internacional en esa crisis? El artículo destaca la importancia del escrutinio internacional de que organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigan denunciando la situación en México y presionando al gobierno para que tome medidas efectivas. Es fundamental que la comunidad internacional no mire para otro lado, que siga apoyando a las familias y a las organizaciones que luchan por la verdad y la justicia. Sin duda, la presión internacional es crucial para que esta crisis no caiga en el olvido, para que las víctimas no sean silenciadas. Y hablando de víctimas, el artículo menciona el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes en 2014. Este caso conmocionó al mundo y puso el foco en la crisis de desapariciones en México. ¿Qué podemos aprender de este caso? El caso Ayotzinapa es un ejemplo paradigmático de la impunidad y la falta de voluntad política para esclarecer estos crímenes. A pesar de la presión internacional y las investigaciones independientes, la verdad sigue sin salir a la luz. Es que es increíble que después de tantos años todavía no se sepa qué pasó con esos estudiantes. ¿Qué nos dice esto sobre el Estado de Derecho en México? Nos dice que el sistema judicial mexicano está plagado de deficiencias, que la corrupción y la impunidad son un obstáculo para la justicia. El caso Ayotzinapa es una herida abierta que sigue sangrando, un recordatorio de la necesidad urgente de un cambio profundo. Es desgarrador pensar en el dolor de las familias de esos estudiantes, en la incertidumbre de no saber qué pasó con sus hijos. Y a la vez te llena de rabia ver cómo las autoridades se escudan en la impunidad, cómo la justicia se convierte en un privilegio para unos pocos. Es una realidad indignante, pero también es una llamada a la acción.
No podemos permitir que casos como el de Ayotzinapa se repitan, que las víctimas sigan siendo silenciadas. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo exigir justicia, apoyar a las familias y luchar para que esta tragedia no se repita. Y hablando de lucha, me gustaría volver al tema de la resiliencia de las familias de los desaparecidos. Claro, es que su fuerza y determinación son realmente inspiradoras. A pesar del dolor, de la incertidumbre, del miedo, no se rinden. Es que no se trata solo de buscar a sus seres queridos, sino de mantener viva su memoria, de evitar que caigan en el olvido. Exactamente. Y en ese proceso se convierten en activistas, en defensoras de los derechos humanos, en voces que claman por justicia no solo para sus familias, sino para todas las víctimas de esta tragedia. Es admirable. Su lucha es un ejemplo para todos nosotros, una lección de valentía, de perseverancia, de amor incondicional. Y nos recuerda que a pesar de la oscuridad, la esperanza siempre está presente. Sin duda. La esperanza es lo último que se pierde. Y la lucha de estas familias nos demuestra que incluso en las situaciones más adversas, la fuerza del espíritu humano puede brillar con más fuerza que nunca. Y hablando de fuerza, me gustaría retomar un tema que mencionamos antes, la presión internacional. ¿Qué más nos dice el artículo sobre el papel de la comunidad internacional en la búsqueda de justicia para los desaparecidos en México? El artículo destaca la importancia de que la comunidad internacional siga presionando al gobierno mexicano para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, exigiendo que se implementen las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, que se investiguen y se sancionen a los responsables de las desapariciones, que se brinde apoyo y protección a las familias de las víctimas. Es decir, que no se trata solo de hacer declaraciones de condena, sino de tomar medidas concretas para que las cosas cambien. Exactamente. La comunidad internacional tiene un papel fundamental que jugar en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia para los desaparecidos en México. Y hablando de justicia, ¿qué más nos dice el artículo sobre las medidas que se están tomando para garantizar que los responsables de las desapariciones rinden cuentas ante la ley? El artículo menciona algunos avances como la creación de una fiscalía especializada en investigación de delitos de desaparición forzada y la aprobación de una ley general en materia de desaparición forzada de personas. Son medidas suficientes. Bueno, son un paso en la dirección correcta, pero todavía queda mucho por hacer. La implementación de estas medidas es lenta y muchas veces se ve obstaculizada por la corrupción y la falta de voluntad política. Es decir, que las leyes y las instituciones existen, pero no se aplican de manera efectiva. Exacto. Y ahí es donde la presión de la sociedad civil y de la comunidad internacional es fundamental. Sin esa presión es muy probable que las cosas sigan igual. Es una realidad desalentadora, pero no podemos perder la esperanza. La lucha de las familias, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, la presión internacional. Todo eso puede contribuir a un cambio real. Sin duda, la lucha por la justicia es una carrera de fondo y requiere de la participación de todos. Y hablando de participación, me gustaría preguntar a nuestros oyentes, ¿qué creen que se puede hacer para acabar con la crisis de desapariciones en México? ¿Qué papel podemos jugar cada uno de nosotros en la búsqueda de la verdad y la justicia? Es una pregunta que nos interpela a todos. La indiferencia no es una opción. Informémonos, hablemos del tema Guyema, apoyemos a las familias, exijamos a nuestros gobiernos que tomen medidas concretas. Cada acción, por pequeña que sea, puede marcar la diferencia. No permitamos que las víctimas sean olvidadas, que la impunidad siga reinando. La lucha por la justicia es una tarea de todos. Tienes toda la razón, no podemos permitir que la indiferencia nos gane. Y creo que es importante destacar el papel de las redes sociales y la tecnología en esta lucha. El artículo menciona cómo las familias utilizan estas herramientas para compartir información, coordinar búsquedas y visibilizar sus casos a nivel nacional e internacional. Es alucinante cómo las familias se han convertido en expertas en redes sociales, en investigadoras digitales. Usan Facebook, Twitter, TikTok para difundir fotos de sus desaparecidos, para compartir información sobre fosas clandestinas, para denunciar la inacción de las autoridades. Exacto. Y estas herramientas les permiten conectar con otras familias, con organizaciones de derechos humanos, con periodistas e incluso con personas de otros países que se solidarizan con su causa. Es que es increíble cómo las redes sociales han democratizado información, cómo han dado voz a los que antes no la tenían. Y en este caso han sido fundamentales para romper el silencio, para que la crisis de desapariciones en México no quede impune. Sin duda, las redes sociales se han convertido en un arma poderosa en la lucha contra la impunidad. Permiten a las familias y a las organizaciones de derechos humanos sortear la censura, la manipulación informativa y llegar a una audiencia global. Es que es como si hubieran creado una red de resistencia digital, ¿no? Una red que conecta a personas de todo el mundo que comparten un objetivo común, la búsqueda de la verdad y la justicia. Exactamente. Y esta red de resistencia digital está teniendo un impacto real. Está presionando a las autoridades, está obligando a los medios de comunicación a prestar atención a esta crisis, está generando conciencia en la opinión pública.
Es alentador ver cómo la tecnología puede utilizarse para fines tan nobles, ¿verdad? ¿Cómo puede ser una herramienta de empoderamiento de lucha por los derechos humanos? Totalmente. Y creo que este es un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la crisis de desapariciones en México. No solo se trata de una tragedia humanitaria, sino también de una batalla por la información, por la verdad, por la justicia. Y en esta batalla, las familias de los desaparecidos están en la primera línea. Su valentía, su resiliencia, su determinación son realmente inspiradoras. Nos enseñan que incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza no se pierde, la lucha por la justicia continúa. Exacto. Y es nuestro deber como ciudadanos del mundo apoyar esa lucha, amplificar sus voces, exigir a nuestros gobiernos que tomen medidas concretas para poner fin a esta crisis. No podemos permitir que las desapariciones en México sigan siendo el crimen perfecto. Debemos romper el silencio, exigir justicia y construir un futuro donde la dignidad humana sea respetada y protegida. Así es. Este deep dive nos ha confrontado con una realidad terrible, pero también nos ha mostrado la fuerza del espíritu humano, la capacidad de resistir, de luchar por un mundo mejor. Que esta experiencia nos inspire a actuar, a no quedarnos indiferentes ante la injusticia. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de una crisis que nos interpela a todos. Recordemos a las víctimas, apoyemos a sus familias y luchemos por un futuro donde la verdad y la justicia prevalezcan.